Muy bien. Un segundo. Seguimos entonces. Seguimos con la unidad 5 de mercado de evaluación. Habíamos visto evaluación de bonos, evaluación de acciones y hay una introducción al proceso de administración del riesgo. Ese es el punto del programa, el punto 17 del programa. Todo un proceso administrativo, un proceso de pasos secuenciales, con retroalimentación en el control, como habitualmente existen los procesos administrativos. Bueno, con trascendencia significativa en un punto en particular, que es el de la transferencia del riesgo. ¿Sí? Tiene implicancias muy importantes la transferencia del riesgo, que es lo que vamos a explotar, por decir de alguna manera, en la clase de hoy. Se podría graficar de esta manera el llamado proceso de administración del riesgo. Esto está tomado de la estructura que hace Body Merton del tema, de este proceso. Como bibliografía los remito al libro, es de lectura bastante llevadera, digamos. Bueno, superados los aspectos de identificación y evaluación del riesgo, rápidamente la identificación se refiere a, esperen que me equivoqué, ahora sí, la identificación es y justamente identificar cuáles son las variables que afectan, cuáles son las variables que según su volatilidad, los distintos valores que pueden adquirir a lo largo del tiempo, tienen un impacto financiero en la empresa. Esa es la identificación de la variable riesgosa. Luego se pasa por la etapa de evaluación o evaluación, que es cuantificar, bueno, cuánto riesgo involucra esta variable. En esto la forma por excelencia en la que se mide el riesgo es el desvío estándar o la varianza, ¿no? Cuestiones estadísticas bastante básicas, bastante elementales. Luego viene todo el proceso de selección de un método. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que tengo una variable sujeta a riesgo, tengo la cuantificación de en cuánto impacta ese riesgo a través de su desvío estándar o su varianza, como dije recién. Bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? Tengo distintas alternativas que son este nivel, digamos, verde que tienen en ese cuadro. Disculpen un segundo. Puedo evadirlo, es decir, tratar de esquivarlo. Puedo prevenirlo, es decir, eh, hacer algo para evitar que suceda. Puedo controlar las pérdidas, es decir, una vez que sucede, no sucede, me refiero a un hecho riesgoso, al hecho que dispara la potencial pérdida. Eh, Puedo hacer control, es decir, una vez que se inicia el evento riesgoso, yo lo puedo cortar, eh, puedo cortar los efectos que produce rápido. El ejemplo clásico que se da en esto es tener matafuegos para prevenir el riesgo de incendio, ¿no? Apenas iniciado el incendio, tengo el matafuego a mano para cortar y que no se produzca la catástrofe. Ese sería el control de pérdidas. La retención es decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar y si sucede, me la bancaré con recursos propios. Ahí estoy reteniendo el riesgo. Y lo que vamos a abordar en la clase de hoy, la transferencia del riesgo, es decir, transmitirle el riesgo o los efectos del hecho riesgoso a otra persona, a otro agente económico o a distintos activos. Esto de distintos activos sería la parte de diversificación, cuyos efectos los vamos a ver en la clase que viene. Entonces, particularmente para la clase de hoy, vamos a ver transferencia y vamos a ver en detalle cobertura y aseguramiento. ¿Sí? Luego, tomada la decisión de qué método voy a seguir para administrar el riesgo, implemento, es decir, ejecuto ya la decisión tomada y siempre, como les decía antes, una revisión controlando que todo esté dentro de los cauces, dentro de los rieles previstos para tomar medidas correctivas en caso de ser necesario.
Dicho todo esto, entonces nos centramos en la parte de transferencia de riesgo. Nuevamente, en otro formato, pero estamos diciendo que la transferencia de riesgo adquiere, en términos propios del libro de Body Merton, tres dimensiones. Se puede transferir el riesgo con tres formatos diferentes, con tres esquemas diferentes: la cobertura, el aseguramiento y la diversificación. Corresponde a distintas formas de actuar y distintos efectos. La cobertura, ¿qué distingue uno de otro? La cobertura básicamente lo que hace es fijar la variable riesgosa en un determinado nivel y en caso de cumplimiento, que se supone, eh, según el instrumento con el que esté trabajando, es, la seguridad de cumplimiento es alta. Pero bueno, si se cumple el contrato, es decir, si nadie defaultea, por hablarlo en los términos actuales de financieros, es decir, si todos cumplen con las obligaciones a las que se comprometieron al inicio de los contratos, la cobertura permite fijar, como decía antes, la variable. No estoy sujeto a pérdida, pero, importante o punto importante para distinguirla del resto, tampoco voy a poder aprovechar si la situación me fuera ventajosa. ¿Sí? Una variable riesgosa, en general, la tratamos de cubrir por los efectos dañinos, por los efectos perjudiciales que puede tener, pero la variable riesgosa se supone que tiene volatilidad y la volatilidad tanto me puede perjudicar como favorecer. Bueno, con la cobertura ya sé lo que va a pasar. ¿Sí? Puede ser que me arrepienta, entre comillas, bueno, yo no sabía qué iba a pasar y yo me cubrí. Esa es la cobertura. A diferencia de la cobertura, el aseguramiento lo que hace es pagar un costo al inicio. Habitualmente por los instrumentos de que se trata, ese costo se llama prima, es decir, entrar en un contrato con un costo inicial que me permita zafar, entre comillas, de los efectos perjudiciales de los movimientos de las variables riesgosas, pero también capturar la potencial ganancia. Esa es la distinción fundamental entre cobertura y aseguramiento. Y la diversificación, como dije antes, es repartir el riesgo en distintos activos. Bueno, dicho esto, la cobertura se puede hacer de distintas maneras. Hay este primer punto, esta primera viñeta que vemos acá, balance y arrendamiento, son formas, digamos, fáciles, sencillas de llevar adelante. Son decisiones que están en la rutina propia de cualquier empresa. Eh, es decir, no necesito ir a buscar al mercado, buscar una contraparte para hacer un contrato. ¿A qué nos referimos con esto de balance puntualmente? Por ejemplo, el riesgo, un riesgo muy en boga, por supuesto, es siempre el riesgo cambiario, el riesgo de la exposición de moneda a que tenga, digamos, un pasivo, una deuda bancaria o con la contraparte que sea en moneda extranjera, y qué pasará con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube, la deuda va a ser más gravosa, voy a tener un consiguiente resultado negativo, una diferencia de cambio negativa, y por supuesto va a ser más costoso, más oneroso poder cumplir con esa deuda si el tipo de cambio aumenta. Yo podría cubrir, es decir, evitar los efectos de esa, em, de esa devaluación si tengo una exposición adecuada de las cuentas del balance. Es decir, si busco la manera de equilibrar los activos y los pasivos en las distintas monedas, de modo que queden equilibrados, de modo que las variaciones del tipo de cambio no es que no me afecten individualmente por las partidas, pero cada partida tiene un contrapeso. Digamos, si yo tengo una deuda de $5.000, busco a través de los balances acomodar y tratar de quedarme con algún activo que valga aproximadamente $5.000. Por lo tanto, una devaluación sí me va a generar diferencia de cambio negativo por la deuda, pero también me va a generar diferencias de cambio positivas por el activo, sea el que sea, no sé, mantener créditos, lo que sea, colocar los excedentes dejarlos en moneda extranjera, lo que sea, cubrir el balance.
Dentro de las normas contables, una información, dentro de la información complementaria que piden las normas contables está el denominado anexo de moneda extranjera, que justamente lo que muestra es la posición neta de moneda extranjera. Independientemente de que todo esté medido en pesos, en un balance en Argentina, todo está medido y mostrado en pesos, bueno, atrás de esos pesos hay algo, en muchos casos lo que hay son dólares, euros, yenes o la moneda que sea. ¿Sí? Bueno, el anexo de moneda extranjera me dice que hay ciertos créditos por ventas porque la empresa exporta y por lo tanto tiene créditos por venta en dólares. Bueno, si lo único que tiene son créditos por ventas en dólares, está expuesta a la moneda extranjera. Está desbalanceada desde el punto de vista de moneda. ¿Sí? La devaluación o el movimiento genérico, sea para el lado que sea, del tipo de cambio, va a afectar los resultados de la empresa. Podría compensar eso si tiene que financiarlo con algún pasivo, tiene que tomar alguna deuda para financiar sus activos, bueno, que esa deuda sea en dólares. De modo tal que los movimientos del tipo de cambio afecten en sentido contrario tanto los activos como los pasivos. ¿Sí? Y esto que yo ejemplifiqué o traté de ilustrar con monedas se hace sobre todo en instituciones más de perfil más financieros como los bancos y las compañías de seguros. No solamente tratan de acomodar monedas, sino que tratan de acomodar tipos de tasas en cuanto a sus activos y pasivos. Tipo de tasa me refiero a tasas fijas y tasas variables. Si están eh, los plazos fijos que el público coloca, por ejemplo, son generalmente de corto plazo y, digamos, supongamos a tasa fija. Por lo tanto, va a tratar de tener en contraprestación o en contrapartida créditos o colocaciones financieras de plazo similar y de tasa también fija, de tasa de la misma característica, de modo de tener cubierto el aspecto temporal y el aspecto de la evolución de la tasa, de cómo se devengan los intereses. Y el otro grupo por excelencia son las compañías de seguros que también, ¿no?, manejan carteras, manejan cuestiones de riesgo, son específicas en el manejo de riesgo, pero también dentro de los riesgos que asumen y del manejo financiero que hacen de la cobranza de las primas y de los pasivos que tienen, bueno, ahí también es importante una primera visión, una primera eh, cobertura a través del balance, ¿sí? A través de los saldos de balance nos referimos, los saldos de activo y de pasivo en estos términos, ¿no? En esta variable me refiero a moneda extranjera o tipo de cambio, tipo de tasa de interés, plazos, etcétera. ¿Me dejé entender con este punto? Sí, sí. Sí, Esto es sí. cobertura. ¿Por qué es cobertura? Cuando se habla de cobertura van todos de cabeza al segundo punto, forward, futuros y swaps. Pero esto también es cobertura, porque yo al acomodar mi balance eh, estoy evitando caer en ese riesgo y por lo tanto le estoy transfiriendo el riesgo al otro. Digo, si para cubrirme porque tengo, como dije antes, créditos por ventas en dólares, tomo una deuda bancaria en dólares, de modo de calzar los montos de activos y pasivos en dólares, lo que estoy haciendo en definitiva es transferirle al banco el riesgo de lo que suceda con ese pasivo, que será un riesgo por el activo del banco. ¿Sí? Si el banco me da a mí un préstamo en dólares, quiere decir que el banco tiene un activo en dólares y por lo tanto el banco queda abierto al riesgo, queda expuesto al riesgo por esos dólares que me prestó a mí. Por lo tanto, ahí está la cobertura, ¿sí? Ahí está la transferencia por cobertura. ¿Está bien? Perdón, y cobertura también, la otra característica que dije de cobertura era que no capturo la potencial ganancia. Si yo tengo activos, vuelvo al ejemplo de tengo créditos por ventas en dólares y estoy expuesto, no sé qué puede pasar por el tipo de cambio, bueno, me cubro, quedo calzado, la variación del tipo de cambio genera el efecto con signo contrario en ambas partidas, se neutraliza en resultado y me pierdo la posibilidad de que si el tipo de cambio aumenta, yo ganaba, porque mi posición original de riesgo que quería cubrir era un activo, un crédito por venta en dólares, ¿sí? Es un poco raro ver coberturas de activos en dólares para la mentalidad argentina, porque siempre tenemos en la cabeza que
esas variables van siempre para arriba. Pero bueno, sucede y en teoría, conceptualmente, es un riesgo al que hay que atender. Y más allá de la evolución nominal del tipo de cambio, está esto del atraso cambiario o el atraso o no atraso cambiario, que es lo que en definitiva juega, o sea, más allá de que el numerito que se ve en las pizarras va siempre para arriba, bueno, comparado o medido en términos reales, no es tan así, ¿sí? Por lo tanto, hay periodos en donde se revaloriza el peso, aunque no parezca por la realidad que vivimos. Bueno, eso respecto a balance de saldos o a cobertura de la exposición neta, como quieran llamarlo, diversos nombres, pero para acomodar saldos contables justamente. El otro punto de cobertura que tenemos acá es el arrendamiento. El arrendamiento, después vamos a ver un ejemplito para cubrir un riesgo específico. Si compra un determinado bien, supongamos un activo fijo, una empresa, entre otros riesgos, uno de los riesgos a los que está sujeto es a la obsolescencia de ese bien. ¿Sí? El ejemplo, después lo dejo para el ejemplo para no repetirlo, para no repetirme. Pero el arrendamiento puede ser una medida, arrendamiento versus comprar, ¿sí? Alquilar versus comprar puede ser una medida que me permita cubrir el riesgo de obsolescencia del bien que yo necesito usar en definitiva. Me importa poco o me da lo mismo en términos económicos si adquirí la propiedad o no mientras yo pueda usarla. Bien, y les decía, los paradigmáticos, los que van de cabeza, instrumentos de cobertura son los forwards, futuros y swaps. Son todos contratos con cumplimiento en el futuro, de cumplimiento en el futuro, que gran parte de la clase de hoy se va a abocar a el estudio específico de estos instrumentos, por lo tanto vamos a dejarlo acá respecto de la enunciación. Por el otro lado, la otra dimensión, como decíamos antes, de la transferencia del riesgo es el aseguramiento. Y el aseguramiento tiene también distintas alternativas. Estas sí son más eh, habitualmente mencionadas cuando se expone el tema. Las opciones, va seguro a las opciones, los seguros que funcionan de manera muy similar a las opciones y las garantías. En estos casos, como decía antes, la característica principal es que se paga un costo al inicio del contrato, ese costo permite u otorga al que compra, al que pagó ese costo, un derecho de hacer o de no hacer algo, de comprar o de vender algo. Obviamente ese derecho lo va a ejercer en tanto lo beneficie y si ejerce ese derecho, obliga al otro, pero como tiene el derecho y no la obligación de hacer lo que dice el contrato, no renuncia a la potencial ganancia. ¿Sí? Cubre las pérdidas, cubre no, estoy usando una palabra equivocada, pues cubre sería para cobertura, em, elimina la posibilidad de pérdida y mantiene la potencialidad de la ganancia, la potencial ganancia. Bien, el ejemplo que les decía de arrendamiento, también del libro de Body Merton mayormente, esta parte está extraída mayormente de Body Merton. Bueno, supongamos que tenemos un bien que tiene un costo de 20.000 pesos, dólares, euros, lo que sea. Tengo dos opciones, o lo alquilo por 402,84 mensual, no importan los números, vamos al concepto más que a los números, ¿sí? Eh, o puedo comprarlo endeudándome por el importe por el precio, es decir, supongamos que me financia el propio vendedor en 60 cuotas mensuales, es decir, en 5 años, pero en cuotas mensuales del mismo importe. ¿Sí? Está hecho a propósito para que el alquiler coincida con el pago del préstamo. Pero mi idea es trabajar con este bien, utilizarlo durante 3 años, ¿sí? Lo voy a evaluar en un plazo de 36 meses. Por lo tanto, si tengo una deuda a 60 meses y voy a cortar el análisis a los 36 meses, cuando llegue al momento 36 va a quedar deuda subsistente. Esa deuda subsistente es lo que está acá enunciado como saldo en el momento N36,
es de 8.932,34. Es decir, en el momento final de la evaluación que estoy haciendo, del horizonte de planificación que estoy haciendo, voy a tener que levantar una deuda, voy a tener que pagar esta deuda de 8.932. La otra alternativa, como les dije antes, es alquilarlo durante los 3 años en 402,84 mensuales de alquiler. El esquema para la adquisición sería este. Momento cero, tendría que comprarlo, pero obtengo el préstamo, por lo tanto, en definitiva, no termino pagando nada en el momento inicial. Pago las cuotas del momento 1 al 36, al 35, perdón, pago regularmente las cuotas para devolver ese préstamo por 402,84 y en el momento 36 tendría que devolver el saldo final que me quedaba de 8.932,34 más la última cuota, ¿no? Digamos, acá estamos incluyendo el pago de la cuota número 36 más la cancelación del saldo de deuda subsistente. Ahora, a cambio de eso, el bien todavía tiene vida útil por seguir adelante, le quedan 2 años y por lo tanto hay un valor final. En teoría, si mi objetivo es utilizar este bien durante 3 años, yo voy a poder disponer del bien para venderlo y afrontar el pago de este saldo final de deuda que me quede. Entonces, el tema es que yo no sé a estoy, cuánto voy a obtener por esa venta. Por lo tanto, ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo de obsolescencia. Si este bien vale al menos 9.335,18, no tengo problema. Pero si es un bien que tecnológicamente queda obsoleto al cabo de los 3 años y no vale nada, o vale 5.000 o 4.000 o lo que sea, menos de 9.335,18, el bien no va a generar los fondos por la venta de ese bien, no va a generar los fondos suficientes para afrontar esos 9.335,18. O si se quiere, el valor final del saldo de deuda en realidad, los 8.932,34. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría tener la opción de alquilarlo, acá hay un error, yo podría tener la opción de alquilar este bien, con lo cual en el momento inicial no pago nada, porque lo estoy alquilando obviamente, pago 36 cuotas de 402,84 y me evito el riesgo de obsolescencia. Yo le transferí el riesgo de obsolescencia al que me está alquilando el bien, al propietario. El riesgo de obsolescencia lo corre el propietario. Entonces, con esta decisión de alquilar en lugar de comprar financiando, yo estoy transfiriendo el riesgo, estoy cubriendo. ¿Sí? De nuevo, cubriendo ¿por qué? Y porque yo ya sé lo que va a pasar. Voy a tener pagos de 402,84. Yo con esto, con esta opción, si lo compraba, el precio al momento 36, al mes 36, me hubiera permitido o existe la posibilidad de que gane o pierda según el valor que tenga. Optando por el alquiler, yo pierdo la potencial ganancia. Si el bien en el mes 36 vale 15.000 pesos, yo me la perdí. Y yo alquilé, me la perdí. Ahí hubiera ganado. ¿Está? Me la perdí, pero si el bien vale 5.000 pesos, no perdí. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está la cuestión de la decisión, ¿no? ¿Qué hago respecto de la volatilidad futura? Si yo decido cubrir, me la banco. Existe la posibilidad de que me hubiera convenido no cubrir porque por cómo se movieron las variables me hubiera... Y bueno, ¿qué sabía yo? Yo pensaba que también podía bajar y por lo tanto me podía perjudicar y entonces ya tomé la decisión y me olvido de eso. Y me dedico a lo mío que es fabricar no sé, chocolatines, lo que sea. ¿Está? Les dije así al pasar que había un error acá, no quise interrumpir la explicación, pero no sé si alguno se dio cuenta, acá faltan Una cuota. también, claro, disculpen la letra, escribir con esto no es sencillo, 402,84 también se pagan en el final. Por eso la comparación no es contra los 9.335,18, sino contra el saldo final de la deuda. ¿Está bien?
Bueno, Sí. buenísimo. Profe, una pregunta. Diga. En este caso es porque yo lo pensé en una empresa, a lo mejor tiene que arrendar o comprar. Sí, Y en el caso de la cobertura, vimos este ejemplo, pero si no, si elige comprar, se puede asegurar mediante un contrato de por seguro. supuesto, Ah, por bien. supuesto. Y ahí sería otro análisis. Así es, así es. Ahí tenés otra alternativa, ya te vas por la transferencia también, pero por el lado del aseguramiento y no de la cobertura. Bien, buen punto. Listo. Perdón, profesor, ese alquiler es distinto al leasing. Sí, podría o no ser leasing, es un leasing operativo si se quiere. Gracias. Bien. Pero Reite, perdón, ese adelante. alquiler es de una empresa que generalmente sabe que le va cambiando la tecnología y Bueno, sí, sí. mantengo En, fun- un... en función de las características del bien que se trate, de la industria en la que estamos, puede convenir o puede no convenir. Lo que estamos mostrando es una herramienta más, un instrumento que sale del característico, bueno, la cobertura la hago con un forward o con un futuro o con un swap. Bueno, no son las únicas formas. Esto también me permite cubrir, me permite transferir por cobertura mediante un contrato de alquiler o de leasing en lugar de comprar una máquina. Sí, porque me aseguro que no se me rompa la máquina y que sea siempre nueva. Sí, ese es un indicador importante, un fundamento importante o una característica del alquiler y de los leasing en general que se usa que suele tener peso a la hora de decidir, de inclinar la balanza en favor de ellos. Sí, estar siempre actualizado tecnológicamente. Sí, Bien, gracias. no, de nada. ¿Algo más? No, Bueno, profesor. bien. Bueno, volvemos al punto. Les mencioné un poco en el aire el tema de balance, vimos el ejemplo de alquiler o de arrendamiento. Em, Perdón, vuelvo atrás. El leasing, aparte, hay todo un análisis adicional respecto de su costo financiero. No era la idea meterme en eso. Acá tampoco metimos el impacto que puede tener el impuesto, ¿sí? Porque hay impuesto en los intereses, habría que ver de esto qué parte son intereses, qué parte no. Eh, Entraría a jugar también la amortización de la máquina respecto del impuesto, etcétera. No es la idea mostrar ese grado de detalle, sino simplemente mostrar el concepto de cobertura o de administración del riesgo vía cobertura. Vuelvo. Dados estos entonces instrumentos que usualmente no se mencionan en los exámenes por lo menos, los que sí típicamente se mencionan son los forward, futuros y swaps para cobertura y las opciones para aseguramiento. Contratos todos ellos que podemos denominar o que podemos englobar dentro del concepto de instrumento o contrato derivado, ¿sí? Nos vamos a meter entonces en el análisis desde ese punto de vista, el análisis del contrato. La tentación o digamos, nos vamos a meter tan adentro de estos contratos, o va a abarcar nuestra atención el funcionamiento y la evaluación de estos contratos y operaciones medio combinadas que me permitan sacar alguna conclusión al respecto, que por ahí uno se tienta o pierde de vista que son instrumentos diseñados en principio o que permiten en principio administrar el riesgo vía cobertura o vía aseguramiento. ¿Sí? Traten de mantener esa idea en la cabeza. Va a ser difícil, les reitero, porque nos vamos a ir enfocando en aspectos relativamente detallados de estos contratos. Pero siempre al final del camino tiene que estar que esto me permite cubrirme. ¿Sí? Más allá de que también me permite especular, pero venimos de que esto me permite disminuir o administrar el riesgo, ¿sí? No sufrir los efectos desfavorables de una variable sujeta a riesgo. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a meternos entonces en instrumentos derivados o contratos derivados. Son contratos, son acuerdos entre partes,
cuyo valor depende o deriva, de ahí la palabra de derivado, del valor de otro activo al que denominamos activo subyacente. Esos activos subyacentes, es decir, aquellos activos que se toman como referencia para el valor de los instrumentos derivados, pueden ser de cualquier naturaleza. Acá hay solo algunos ejemplos, los más frecuentes o los más comunes, que son bonos, acciones, monedas, divisas, ¿sí? Monedas extranjeras, commodities como los cereales, oleaginosas, petróleo, metales, etcétera, 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 etcétera. Me imagino que esto no presenta dificultades. Bueno, ¿para qué existen estos? Bueno, lo vemos como que nacen o como primera medida nos sirven para transferir el riesgo entre distintos agentes económicos. Por lo tanto, generan, por un lado, para el que sufre el riesgo, puede buscar un contrato derivado que le contrapese el riesgo y por lo tanto está haciendo cobertura o está haciendo administración del riesgo en general, no cobertura en sentido estricto y puntual, sino en sentido amplio. Y también pueden entrar a hacer estos contratos gente que no está sufriendo un riesgo determinado y por lo tanto se mete únicamente porque ve una posibilidad de ganancia, ¿sí? Lo ve como un negocio, lo ve como una potencial inversión. Ese agente lo que está haciendo es especulación pura, ¿sí? El que tiene trigo, el productor agropecuario que tiene trigo cosechado o por cosechar, está sujeto al riesgo de la variación del precio del trigo y por lo tanto puede hacer un contrato para cubrirse. Está sujeto a un riesgo, el instrumento derivado le permite disminuir los efectos de ese riesgo. Pero si hay alguien que no tiene nada que ver con el trigo y puede entrar a comprar o vender un futuro de trigo, una opción sobre trigo, lo que sea, ese agente económico va a estar especulando, ¿sí? Eso es un primer aspecto. Entonces, no solamente se utilizan para administrar el riesgo, ¿sí? Si bien nosotros lo vemos desde ese enfoque, también existe el enfoque especulativo. Que no es mala palabra, especulación, ¿eh? Bueno, los instrumentos derivados. ¿Dónde se negocian? Tenemos dos formas de instrumentos derivados o dos mecanismos de negociar instrumentos derivados. Por un lado tenemos los mercados institucionales, ¿sí? Lo que habitualmente llamamos bolsa, mercado en sentido indistinto e indiscriminado, pero bueno, son mercados puros para este tipo de instrumentos. En Argentina eran dos mercados diferentes, se fusionaron hace algunos años el MATBA, que MATBA es la sigla de Mercado a Término de Buenos Aires, y el ROFEX, que es el mercado a término, esto viene de una sigla en inglés, de Mercado de Futuros de Rosario. La R es de Rosario y lo otro es Future Exchange, Bolsa de Futuros, o Mercado de Futuros. Bueno, esos dos mercados que funcionaban independientemente en Argentina se fusionaron hace algunos años, como les dije, formando un único mercado grande, concentra la buena parte del volumen de instrumentos derivados, se concentra en este mercado MATBA-ROFEX. A nivel internacional, el de Chicago, conocido por la sigla CBOE, es un mercado de referencia respecto de futuros. Bien, eso sí voy a la parte institucional, donde tengo las leyes, tengo los reglamentos, tengo leyes del país en el que se encuentra el mercado, que regulan autoridades de aplicación, en Argentina la Comisión Nacional de Valores, la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, los reglamentos propios de funcionamiento de la propia bolsa o mercado en el que está funcionando. Hay toda una cuestión institucional, formal, que hacen a un conjunto de reglas a las que me tengo que atener si quiero entrar en ese tipo de instrumento derivado. Por el otro lado, por el margen y por fuera del mostrador, que eso es lo que significa esto OTC, viene de las palabras en inglés over the counter, por encima de todo eso, yo puedo contratar lo que quiera con quien quiera, si estoy en un país libre que permite la libre contratación entre agentes independientes, hacemos el contrato que querramos siempre y cuando sea legal.
Bueno, hacer contratos derivados de manera particular, independiente, se denominan contratos over the counter. ¿Sí? Lo están contratando directamente los agentes económicos y esos agentes económicos son usualmente bancos, administradores de fondos, empresas, ¿sí? Son los que más habitualmente operan por necesidades de cobertura, por supuesto, o porque ven la beta para especular si fuera el caso. Nada impide que entre nosotros hagamos, entre dos de ustedes o alguno de ustedes y yo, hagamos un contrato derivado over the counter. Obviamente sería menos frecuente, sería más raro, ¿no? De naturaleza eh, menos vista. Bien. Para dar idea del tamaño, si bien uno se puede imaginar o puede suponer a priori que, bueno, a los mercados institucionales va mucha gente, los over the counter son los que más volumen transan, ¿sí? Esto es un gráfico que está tomado de un libro específico de futuros y opciones. El autor se llama Hull, Hull. Es el libro de referencia general de futuros y opciones. Bueno, de ahí está tomado este gráfico con la evolución desde el año 98 hasta el 2019. Está mostrando esto, cómo crecen en volumen los contratos. La línea punteada son los institucionales y la línea continua, la que va por arriba, son los over the counter. Solamente como referencia. Bien, ¿quiénes juegan este juego de los derivados? Como dijimos antes, los coberturistas. Cuando lean bibliografía es frecuente que vean la palabra en inglés. Esto está muy infectado, el idioma está muy infectado, sepan disculpar. A los coberturas hedge y por lo tanto los coberturistas son los hedgers. Los especuladores, ya los mencioné, ya los referencié, y hay alguien particular o un tipo de agente particular que podría verse como un desprendimiento de un especulador, que es el arbitrajista. Nosotros ya vimos al inicio de la materia qué era el arbitraje, quiénes eran los arbitrajistas, y bueno, a diferencia de los especuladores que corren riesgo, un arbitrajista es alguien que está buscando una oportunidad de ganancia segura. Alguien que quiere una ganancia, que va a realizar operaciones más o menos complejas, generalmente simultáneas, que le permitan capturar una ganancia por desarbitraje, justamente por deficiencias o por falencias en las valuaciones de los instrumentos de mercado, y que realizando ciertas operaciones pueda obtener esa ganancia. Recuerden que la existencia de estos arbitrajistas es la que hace que los precios se ajusten, y cuanto más eficiente es el mercado, menos duran las oportunidades de arbitraje, y por lo tanto el accionar de esos arbitrajistas va a hacer que los precios respeten su valor intrínseco. Bien, ahí terminaría la parte general de instrumentos derivados, ¿sí? Ahí hablaríamos, con todo esto, sería el contenido para instrumentos derivados en su conjunto. Vamos a entrar a instrumentos derivados en particular. No sé si alguien quiere repasar algo o tiene alguna pregunta al respecto. No, No. profesor. Bien, bueno. Dentro de los instrumentos derivados teníamos instrumentos que apuntaban directamente a la cobertura, puntualmente los que nos cubrían, los que nos fijaban la pauta de una determinada variable. Los contratos son a plazo, ¿sí? Es decir, se fijan pautas respecto del comportamiento futuro de los agentes que intervienen, ¿sí? Están diciendo los agentes que contratan hoy, dicen qué van a hacer de acá al futuro, de acá a un determinado tiempo. Ese tipo de contrato que se refiere a una única fecha futura puede adquirir dos características diferentes, o son forward o son futuros. Lo podemos trabajar de manera indistinta, aunque vamos a ver, tenemos que también saber diferenciarlos, ¿sí? Son similares en cuanto a funcionamiento, pero tienen algunas características propias. Bueno, son acuerdos entonces para comprar y por lo tanto para vender, ¿no? Si uno compra, la contraparte vende un activo en una fecha específica a un precio determinado. Es decir, las partes acuerdan una fecha, un precio y un objeto, un activo para intercambiarse. La prestación se da en el futuro. Se contrata hoy para liquidarse en el futuro. Vamos a simbolizar con la letra F mayúscula el precio de entrega a la fecha futura. Es decir, hoy decimos
cuál es el precio para la entrega que vamos a hacer en el futuro. A lo mejor en el momento vale cualquier otra cosa distinta de este precio F, pero nosotros, los que acordamos este contrato, ya estamos comprometidos para que en tal fecha compro 15 toneladas de trigo a $1.500. No sé, digo cualquier cosa, no tengo la menor idea de los precios. ¿Estamos? Precio y obviamente el bien acordado a entregar en el futuro. Esto es jerga, a mí no me gusta mucho, pero es así, lo van a leer. El comprador, la parte compradora, la parte que se compromete a pagar dinero en el futuro para obtener a cambio el bien, o la diferencia, ya vamos a ver esa otra forma, se dice que toma la posición larga. En cambio, el vendedor futuro, es decir, aquel que va a cobrar el precio y va a entregar el bien, toma la posición corta. La gran distinción que hay en esto, más allá de que hay algunas que generalmente el forward una cosa y el futuro tal otra, la gran distinción de esto es que el forward es over the counter y el futuro es en mercado, se opera en mercado institucional. ¿Estamos? Esa es la característica distintiva. Después, generalmente, los futuros se liquidan por diferencia y no se entregan. Pero puede haber reglamentos para ciertos bienes que exigen, o ciertos mercados en alguna parte del mundo, que es un futuro y se entrega el bien. ¿Sí? O, no sé, ya veremos, disculpen. Vamos a un ejemplo. Ahí hay no importa si es forward o futuro todavía, lo que hay es un contrato a plazo, llamémosle. Bueno, no, perdón, estoy perdido. Es un contrato forward, es un contrato forward. Es un forward de monedas. Estamos transando sobre GBP, es el símbolo, es el código de la libra esterlina, la moneda del Reino Unido. Por 1.000 libras. El precio forward es $1,20 por cada libra, ¿sí? Y el plazo a 6 meses. El que compra quiere llevarse en 6 meses 1.000 libras y está dispuesto a pagar 1,20 por cada libra, es decir, $1.200 en total por las 1.000 libras. Y por supuesto el que vende va a entregar las 1.000 libras, y va a recibir a cambio $1.200, todo en 6 meses. Bueno, la gráfica típica del resultado que genera una posición larga, es decir, un comprador a futuro o forward, va a tener este tipo de gráfico, en el que en la ordenada marcamos el resultado y en la abscisa el valor contado al momento del vencimiento. Este eje lo que nos marca es cuánto vale cada libra en el momento a los 6 meses. Puede valer 1,20, puede valer 1,50 o puede valer 75 centavos. No sé, eso es lo que no sé. ¿Qué va a pasar con la libra? Yo lo que sé es que al entrar en un contrato 1,20 voy a pagar 1,20. ¿Sí? Y voy a cobrar 1,20. Pero acá está la posición larga, es decir, el comprador. El comprador va a pagar 1,20. Por lo tanto, si la libra esterlina valiera, supongamos acá, $2, el comprador que compró a futuro 1,20, 6 meses antes, va a obtener una ganancia. Una ganancia de 80 centavos por cada libra esterlina comprada. ¿Por qué 80 centavos? La diferencia entre los $2 que vale y el $1,20 que contraté. En definitiva, estoy suponiendo un ingreso de un bien que vale justamente $2, cuyo costo, o que tiene un costo para mí, de 1,20. De ahí los 80 centavos que gana. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y si el activo que estoy comprando, en este caso la libra esterlina, valiera 80 centavos, estoy perdiendo 40 centavos, pues yo estoy pagando 1,20, ya me comprometí a pagar 1,20, cuando en realidad
podría no haber hecho este contrato futuro y hoy lo pagaría solo 80 centavos. Estoy pagando más de lo que vale en el momento. Sí, pero yo no sabía que iba a pasar. ¿Sí? Hace 6 meses no sabía que iba a pasar. Y yo dije, con 1,20 me cierra este negocio. Listo, lo cierro en 1,20. ¿Estamos? La posición corta obviamente es la contraria. Gana cuando baja y pierde cuando sube. ¿Por qué pierde cuando sube? Porque se está perdiendo la oportunidad de venderlo más caro. Lo vendió más barato de lo que vale en el momento en que vence el contrato. ¿Sí? Y cuando baja, obviamente, si no hubiera hecho el contrato a futuro, cuando baja, estaría vendiendo a menor precio. El futuro le permitió tener ese precio mayor que el que lo vendería si no hubiera hecho la cobertura. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Un detalle no menor es que este perfil, este gráfico, comparan el precio o se determinan a partir del valor del subyacente al vencimiento. Al vencimiento. Quiere decir que la cobertura tiene que estar, para que sea cobertura, tiene que estar calzada en términos de plazo con lo que haga con el subyacente. Si yo estoy cubriendo es porque tengo que comprar el subyacente. Por lo tanto, esto me cubre en tanto yo el subyacente lo compre o lo venda en la fecha en la que vence. O mejor dicho, me cubre hasta la fecha en la que vence. Una vez que vence, se terminó la historia. ¿Sí? La cobertura se convirtió en calabaza una vez que vence. Supongamos acá la posición corta, el vendedor. Como decíamos antes, un productor de trigo está por cosechar el trigo, por lo tanto tiene miedo de que el precio del trigo baje, se cubre, vende a futuro, listo, ya sabe cuánto va a vender. Supongamos, para no cambiar el ejemplo, supongamos a 1,20. Llegó el vencimiento, listo, valía, no sé, 1,10, por lo tanto la cobertura me benefició, si bien no era mucho, podría considerarse que no es mucho, yo termino obteniendo 1,20 cuando si no me hubiera cubierto tendría 1,10. Pero resulta ser que llegó el vencimiento y yo me quedé con el trigo. Y mañana el trigo perdón. Mañana el trigo sube de precio. Perdón, me quedé colgado con el razonamiento. Supongamos que mañana baja. Dijimos entonces, estamos al vencimiento, nos cubrimos, fenómeno, está a 1,10, terminó la cobertura. Pero mañana, si yo me quedo con el activo y no lo vendo y sigue bajando, yo ya no tengo cobertura por eso. ¿Se entiende? A mí el derivado me pagó la diferencia, ¿sí? Me cubrió hasta el momento que vencía. Una vez que superó el vencimiento, yo vuelvo a estar descubierto. Pude haber recuperado la potencial baja o suba, lo que haya pasado hasta el momento del vencimiento. Fenómeno. Pero después no. ¿Está? La cobertura tiene vencimiento justamente. Entonces es importante calzar los vencimientos. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No. No, no. ¿No? ¿Seguro? Profe, Ok, ¿existe sí. riesgo de liquidación de la posición acá? Como si fuese un futuro de mercado financiero o no. En teoría, si es un forward, Sí, está sujeto a lo que hayan acordado las partes. En general, no. En bien, general, en un forward las partes se comprometen hasta determinado momento. al vencimiento. Si en el medio alguien se arrepiente y dice quiero salir de este contrato, tendrá que renegociar, tendrá que decirle a la contraparte, vení, che, yo no quiero hacer más esto, o aceptar tal otra cosa, y ahí habrá un nuevo acuerdo que pondrá fin o no, habrá que ver si acepta o no, si hay cláusulas de
de penalidad previstas de antemano y de última, si no, termina en la justicia, ¿no? No hay mecanismos previstos, por lo tanto es más difícil. Como vos bien mencionaste, si estuviéramos en un contrato dentro del mercado institucional, yo tengo una contraparte. Claro, ¿Sí? Yo salgo y otro entra en mi reemplazo y mi contraparte ni se entera. De hecho, cuando yo contraté en un mercado institucional, ni sé quién es la contraparte. Yo sé que compré dólar futuro a 1.500 de acá a 6 meses. Bueno, sí, yo sé que tengo ese contrato, pero ¿quién me vendió a mí lo que yo compré? No tengo la menor idea. Y si el que me vendió a mí en algún momento del camino se arrepintió, él salió, si estaba vendido, va a comprar para calzar su posición y otro entrará en su reemplazo. No es necesario hacer el vínculo entre parte y contraparte, ¿sí? Lo que sí tiene que haber es siempre, en todo momento, un conjunto que se compense uno con el otro. bien, bien. Ok, Con lo cual, en los gracias. futuros es fácil de salir, en el forward es más difícil. Bien, ¿algo más? ¿No? Avanzo. Lo mencioné un par de veces. Una posición larga es adecuada para proteger a quien quiere comprar, a quien tiene que comprar un activo. ¿Sí? Ya fija el costo de adquisición. Yo voy a comprar a futuro, fijé el costo de adquisición, eh, tengo la certeza, independientemente del riesgo de incumplimiento, ¿no? Siempre existe un riesgo de que me incumpla, más cuando estamos hablando de forward y no de futuro. El futuro tiene mecanismos de garantía que vamos a ver también a lo largo de la clase de hoy. Pero bueno, la idea es que el que compra futuro se asegure un costo de adquisición, por lo tanto, quien quiera comprar tiene ahí un instrumento adecuado para cubrir su riesgo de precio, su riesgo de costo de adquisición. Y al contrario, obviamente la posición corta es para quien tenga que vender. El caso del productor que mencionábamos recién, que vendía o que iba a vender trigo. Bien, vamos a un ejemplo. Eh, el tema es cuánto tiene que valer ese futuro, cuánto es el precio adecuado para ese futuro. Supongamos un bien físico. Acá hay distintas características. Si bien en el fondo el esquema conceptual es el mismo, hay algunas particularidades si se trata de un bien físico, de un activo financiero o de una divisa, de tasas, etc. Bueno, arranquemos por el activo físico, es decir, trigo o cualquier tipo de cereal, soja, lo que sea, algo que necesite almacenaje. Tenemos un precio al momento de contratar, un precio de contado, es decir, hoy, supongamos, el trigo vale 350 o el oro, la onza de oro, para seguir el ejemplo de Body Merton, que es de donde está basado esto. Hoy el oro vale 350. Tiene un costo de almacenamiento, ¿sí? Por el espacio físico que ocupa, por los seguros, por todos los costos asociados con mantener el bien físico, en este caso el oro, del 15% sobre estos 350, ¿sí? Expresado entonces, este es el costo de almacenamiento expresado como tasa porcentual sobre el valor de contado. Y supongamos que en el momento 1, ¿sí? Al momento del vencimiento, el bien vale 430 pesos o dólares, lo que sea. Tenemos una alternativa, un primer camino. Podemos retener el oro, ¿sí? Retener el bien físico que sea, desde el momento 0 hasta el momento 1. ¿Estamos? Por lo tanto, no tenemos ningún flujo en el momento inicial y cuando llega el vencimiento tendríamos la potencial venta o el valor. Acá no necesariamente se da la venta en sí, pero bueno, en definitiva, al finalizar el momento 1 vamos a contar con una riqueza de lo que vale el oro o el bien físico en ese momento, que es de 430. Pero también a lo largo de ese periodo sufrimos o tenemos que cancelar o tenemos que pagar un costo por ese almacenamiento del 15% de 350, como les dije antes, sobre el valor de inicio, es decir, 52,50 es el costo. En definitiva, yo voy a tener en el momento 1 un flujo o una riqueza neta de 377,50. ¿Sí? Eso sí, retenemos el oro o el bien físico que sea entre el momento 0 y en el momento 1. Somos dueños al momento 0 y lo retenemos hasta el momento 1.
Tenemos otra alternativa para contar con la determinada cantidad de oro que querramos al finalizar el momento 1, ¿sí? Para poder venderlo y hacernos de esta riqueza de 430 sin necesidad de tener hoy el activo o de retenerlo durante todo el periodo, que sería esta otra. Yo, en lugar de conservar el oro físico, lo vendo y obtengo un flujo positivo en el momento 0. Lo vendo a lo que vale en el momento 0, que es 350. Con esos 350 que obtengo, compro un bono. Compro un bono que tiene un rendimiento del 5%, en teoría libre de riesgo. Pero bueno, no importa. Hago una colocación con el dinero que obtengo de la venta del bien físico, lo coloco al 5%. Por lo tanto, en definitiva, no voy a tener flujo, los flujos se van a compensar. Y también compro un futuro. ¿Está? Es importante esto de la compra del futuro, que yo me estaba olvidando, porque es lo que me permite contar con el oro al finalizar el momento 1, en lugar de tener que retenerlo. ¿Está? Yo sé que lo voy a retener. Mi alternativa 1 es retenerlo, es decir, llegar al momento 1 con una determinada cantidad del bien físico. Bueno, o lo retengo como veíamos acá en esta pantalla, o lo vendo, coloco y compro un futuro que me permita tener esa riqueza al finalizar ese periodo de análisis. Por lo tanto, cuando llega el momento 1, yo cobro el bono que compré por 350, cobro 350 por 1,05, es decir, con el interés agregado, cobro 367,50. Y aparte, si el futuro vale, ¿sí? Este F vale 420, yo voy a tener un resultado, una posición neta por ese futuro de 10 pesos. ¿Por qué? Porque vale 430 y yo lo estoy comprando a 420. ¿Está? Yo me comprometí. Esta compra futuro que dije acá es a un precio de 420. Pero en el momento 1 el oro vale 430. Bueno, por lo tanto, el contrato de futuro me aporta un beneficio de 10 por el diferencial de esos dos valores, del precio contado en ese momento. ¿Sí? Una cosa es el precio contado en el futuro y otra cosa es el precio futuro contratado en el momento de inicio. ¿Sí? Estos 420 son el precio futuro contratado de inicio. En el momento 0 dijimos que nos comprometíamos a futuro por 420 pesos. Y en el momento 1, ese bien vale en ese momento 430. ¿Sí? Este es el spot o el precio contado para un momento futuro. Bueno, como sea, con toda esta estrategia, yo, como dice Body Merton, lo que hice es comprar oro sintético. Tengo el oro entre el momento 0 y 1, tengo ese bien físico sin tener que mantenerlo. Me provee los distintos flujos, los mismos flujos. 0 al inicio, 377,50 al final. 0 al inicio, 377,50 al final. ¿Estamos? ¿Se Sí, entiende? profe. Son dos caminos para tener el mismo resultado. O mantengo el físico durante un periodo o hago toda esta estrategia sintética con el que me da los mismos resultados. Mismo resultado que se dan sí y solo si el precio futuro es 420. ¿Sí? Porque ¿dónde está la clave? 420, ¿dónde aparecen? Acá. Por lo tanto, 420 determinan estos 10. Por lo tanto, si estos 420 no son 420, estos 10 no son 10, y estos 377,50 no son 377,50, y por lo tanto esta estrategia no es la misma que esta. Pero ¿por qué el mercado dice que esto sí va a valer 420? Bueno, porque si no existe, y acá viene la clave, la posibilidad de arbitraje. Si esto, en lugar de valer 420, es decir, si hoy, en el momento 0, el precio del futuro a un año o a un periodo es de 400 y no de 420,
No conviene hacer eso. Esta ganancia va a ser mayor que 10 y por lo tanto este flujo va a ser mayor que 377,50 y por lo tanto la mayoría de los agentes económicos se van a inclinar al oro sintético dejando de lado el oro físico. Y si todos vienen a hacer esto, van a ejercer presión sobre este precio y en lugar de 400 este precio va a tender a subir hasta que se equilibre. ¿Está? Sí, profe. Suponiendo que la única variable desarbitrada es esta, porque también se puede, ese arbitraje se puede ejercer presión sobre alguna otra variable, como el precio al inicio, la tasa de interés, etc. Pero asumiendo que esto está en sus valores adecuados, en sus valores intrínsecos, y lo único por determinar es el precio futuro, el arbitraje ejercerá su influencia sobre ese precio futuro de modo que se acomode hasta que los 377, hasta que el flujo del momento 1 con el oro sintético sea de 377,50, al igual que el flujo del momento 1 con el oro físico o con el bien físico en el momento 1 de 377,50. Por lo tanto, la ecuación de paridad del forward o del futuro, ¿sí?, de esta variable que está acá, viene de esta expresión. El oro físico, ¿cómo llegamos a los 377,50 con el oro físico? Bueno, al precio de venta del momento 1, al que le restamos el costo de almacenamiento. El precio de venta del momento 1, el valor contado del momento 1, menos el costo de almacenamiento, que es la tasa de costo, el porcentaje S, el 15%, multiplicado por el precio al momento 0, el valor contado al momento 0. Este primer miembro son los 377,50 de mantener el bien físico. E ir por el camino del sintético, ¿cómo llegamos a los 377,50? A partir de la colocación de los 350, es decir, del precio inicial, de la colocación al 5%, al que le agregamos el resultado del futuro. Es decir, la diferencia entre el valor contado al momento 1 y el precio futuro. La inversión del valor inicial de 350 acrecentado al 5%, más el diferencial entre el valor contado en el momento 1 y el precio futuro. ¿Sí? Esta es la ecuación de paridad. De acá despejo la variable que me falte, ¿sí? Pero acá por el tema que estamos viendo, lo que nos interesa es despejar el precio futuro. Por lo tanto, para mantener este equilibrio en este bien en particular, el precio futuro al momento 0, ¿sí?, no está con subíndice, pero esto es el precio futuro contratado en el momento 0, tiene que ser igual al spot, al precio contado en ese momento, acrecentado por 1 más la tasa de interés, libre de riesgo entre paréntesis, más la tasa de costo de almacenamiento. ¿Sí? Este es lo que se llama modelo de costo de traslado. Estamos trasladando los costos de inicio al final del periodo de análisis. Si hubiera más de un periodo, estas tasas se elevan adecuadamente, ¿no? Estamos trabajando con un solo periodo, por lo tanto, para la validación lo vemos con el exponente 1. ¿Sí? Acá replicamos la tasa de la ecuación de paridad, despejando el futuro, la aplicamos a nuestro ejemplo, con los datos de nuestro ejemplo, 350 por 1 más 0,05 más 0,15, tasa libre de riesgo, tasa de costo de mantenimiento, de almacenamiento, nos da que el futuro tiene que valer 420 pesos. ¿Está bien? Profe, Sí, hay una profe. pregunta. En el momento 0, vos Sí. cuando comprás ese futuro no tenés un flujo negativo porque lo tenés recién en el momento 1 cuando comparás. Ujú. Ah, bien, Los forwards y futuros no tienen costos, simplemente nos sentamos a una mesa a firmarlo. bien. En el caso de un futuro, podemos estar en una pantalla de computadora como estamos, entrar y decir comprar o vender a futuro. No hay un costo o son insignificantes en el momento de contratación. Pero en el momento de contratación te estás comprometiendo al vencimiento, hasta el vencimiento. ¿Sí?
Sí, gracias. Bien. Por eso, como bien dijiste vos, yo marqué, vamos a ponerlo. Compra futuro está como un hecho que se realiza acá, pero no tiene flujo. Bien. ¿Qué pasa si este activo es financiero y no físico? Bueno, lo que cambia es esto del costo del costo de almacenamiento. No tiene costo de almacenamiento o son insignificantes, como decíamos recién. Si estamos hablando de una acción que cotiza en bolsa o cualquier tipo de activo de similar característica, lo que estamos teniendo es la misma expresión en la que se anula uno de sus componentes, que es el costo de almacenamiento. Este es el camino de la retención del activo. Tengo al final lo que valga en ese momento. Y este es el camino de el bien sintético con un futuro en este caso. Obviamente me da menor porque hay un componente que no tengo en la fórmula, ¿sí? Ya no tengo que cubrir, el futuro ya no tiene que cubrir el costo de almacenamiento porque no lo hay. Por lo tanto, el tema es el mismo. Vendo el bien en lugar de mantenerlo hasta su vencimiento. Vendo el activo financiero. Con los fondos provenientes de ese activo financiero, de la venta de ese activo financiero, compro un bono que rinde el 5%. Cuando llegue el momento del vencimiento, cobro el bono, es decir, los 350 con el 5% incluido, y va a haber un resultado futuro que me complementa el flujo del momento 1. En este caso, si el bien en el momento 1 vale 430 y yo contraté a 367,50, esos 367,50 no son cualquier número, sino que es el número que me permite equiparar los 430 que cobro con la estrategia sintética con los 430 que cobro manteniendo el activo durante todo el periodo de análisis. ¿Sí? Es lo mismo con un costo de almacenamiento igual a 0. Y un dato que omití antes, que ahora vamos a mostrarlo ahora, incluso en esto más simplificado, que ya que no tenemos el costo de almacenamiento, es que qué relevancia tiene cuánto valga en el futuro este bien, sea el bien físico o el bien financiero que estamos hablando acá. ¿Importa cuánto vale ese 1? Si valiera 500 o 1000, para ponerlo exagerado, acá tendríamos un flujo de 1000. Pero también tendríamos 1000 positivos acá. Por lo tanto, este número no va a ser 1000, sino que va a ser la diferencia entre 1000 y 367,50, de modo tal que la suma va a ser 1000 al igual que acá. Es decir, que esta estrategia es independiente de lo que valga. Cobertura. Fijé el precio. ¿Sí? No importa a cuánto se va el subyacente. Yo ya sé que esto vale F. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y de hecho, en la ecuación de paridad, arranca porque está dentro de sus componentes, tanto en la estrategia de mantenerlo como en la estrategia sintética, S1 juega un papel en el planteo, cuando planteo la paridad, pero después se simplifican. Si tengo S1 acá y S1 acá, esto paso uno restando, se anula uno con el otro. Y en definitiva, la fórmula final no es independiente de S1. ¿Sí? Como para cerrar el tema de que el precio contado del momento de vencimiento no juega ningún papel, más allá de que altera los números, en términos netos no me afecta. Bien, la ecuación el despeje del valor futuro es igual con S igual a 0, ¿sí? Con lo cual directamente ni mostramos S. Si tuviera más de un periodo lo elevamos a la N, y para nuestro caso puntual los 367,50 no son otra cosa que los 350 que obtengo al inicio
capitalizados al 5%, que es el rendimiento que obtengo con la colocación. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Por último, ¿qué pasa si estamos trabajando con divisas? Bueno, si estamos trabajando con divisa, el esquema es similar, es un poco cambiado por el tema, la particularidad que tiene el tipo de cambio, ¿no? Cuya denominación es la relación de las monedas. Acá está puesto ML y ME por moneda local y moneda extranjera. Podrían ser dos monedas extranjeras diferentes, pero bueno, es una moneda y otra para distinguir las dos monedas que intervienen en el tipo de cambio. Tenemos un determinado tipo de cambio al momento inicial, que es de 10 unidades monetarias de un signo respecto de otro, y una tasa para la moneda extranjera. Vamos a seguir con lo de moneda local y moneda extranjera por facilidad del discurso. La tasa para la moneda extranjera es del 4%. Primera estrategia, compro 100 unidades de moneda extranjera al contado, el precio spot, vale 10. ¿Sí? La moneda, 10 unidades de moneda local por cada unidad de moneda extranjera, por lo tanto, con 1000 unidades de moneda local compro 100 unidades de moneda extranjera. ¿Sí? Este sería el flujo en moneda local, esta segunda columna el flujo en moneda extranjera. Una vez que obtuve esas 100 unidades de moneda extranjera, compro un bono en esa moneda extranjera. Por lo tanto, esos 100 van y vienen, o vienen, mejor dicho, primero vienen y después van. Y en términos netos, yo lo que hice fue poner 1000 unidades de moneda local y nada de moneda extranjera en el momento cero. Cuando venza el periodo de análisis, cuando llegue al final del periodo de análisis, yo lo único que voy a tener es la cobranza del bono en moneda extranjera que coloqué acá, al 4%, por lo tanto voy a obtener 104 unidades monetarias de esa moneda extranjera, sea la que sea. Y nada, por supuesto, en pesos. En el global que hice, en distintos momentos puse 1000 monedas locales para obtener, compré 104 unidades de moneda extranjera con 1000 unidades de moneda local con las prestaciones en distintos momentos, ¿no? La moneda local la puse al inicio, la moneda extranjera la recibí al final. Puedo hacer lo mismo de esta manera. Con las 1000 unidades de moneda local, en lugar de poner en el mercado cambiario de contado para comprar 100 unidades de moneda extranjera, no, las coloco al 30%, que es la tasa para la moneda local. La moneda local tiene una tasa ISUPL del 30%. No hago nada con la moneda extranjera. Por lo tanto, lo único que hice fue poner 1000 unidades de moneda local en el momento cero. Al igual que acá, 1000 unidades de moneda local en el momento cero. Y cuando llegue el vencimiento, cuando termine el plazo de análisis, en el momento 1 que está señalado acá, cobro el bono en moneda local. Tenía un 30%, si puse 1000 voy a cobrar 1300. Y ahora, perdón, me olvidé de un detalle acá, discúlpenme, me olvidé de nuevo. Además de colocar, de comprar el bono, de hacer la colocación de las 1000 unidades de moneda local, compro 104 unidades de moneda extranjera forward. ¿Sí? Realizo este contrato. Como me preguntaban, como hablábamos recién con uno de ustedes, no tiene costo, no genera flujo, pero hago el contrato al inicio. ¿Sí? Entonces, cuando llega el momento 1 y cobro los 1300 de moneda local, también con esos 1300 me permiten financiar la liquidación del forward y pongo 1300 para comprar o justificar exactamente la compra de los 104 unidades de moneda extranjera. ¿Sí? En definitiva, se compensan los flujos en moneda local y obtengo 104 en moneda extranjera. Y, capitulando, en el momento 0 pongo 1000 unidades de moneda local, en el momento 1 obtengo 104 unidades de moneda extranjera, al igual que acá. Momento 0 pongo 1000 unidades de moneda local, momento 1 recibo 104 unidades de moneda extranjera. Con lo cual, esta estrategia en fondo amarillo es igual que esta estrategia en fondo gris. ¿Sí? Estrategia que depende de que esto sea exactamente 12,50. Es decir, esto me refiero al precio futuro contratado en el momento 0. Detalle que omití por segunda vez. Compro en el momento 0 a futuro a 12,5, de modo tal que la relación de cambio sea 104 para 1300. ¿No?
Entonces, la paridad me dice que la cantidad de moneda local dividido el tipo de cambio del momento cero, esta operación que me está haciendo, esta compra-venta de 1000 a 100. ¿Sí? Y a eso, es decir, a esos 100 unidades de moneda extranjera, esta fracción son las 100 unidades de moneda extranjera, las coloco a la tasa de la moneda extranjera. Acá obtengo los $104 de esta estrategia. ¿Estamos? La cantidad de moneda local dividido los 10 de tipo de cambio inicial, obtengo las 100 unidades de moneda extranjera colocadas durante un periodo al 4%, me dan los 104. Cuando le pongamos números, estos van a ser los 104 de la primera estrategia. Y la segunda es quedarme con el dinero en moneda local y hacer una colocación a la tasa de la moneda local, que en nuestro ejemplo era del 30%, y hacer la conversión después, pero al tipo de cambio futuro que ya contratamos al momento inicial. Despejando, nos queda esa relación. El futuro es el tipo de cambio de inicio y acá fíjense cómo juegan las capitalizaciones, ¿no? 1 más la tasa de la moneda local dividido 1 más la tasa de la moneda extranjera. ¿Está? Hay que ver, ojo con que no se nos crucen las tasas todo depende de cómo está expresado este tipo de cambio. Cada tipo de cambio se puede expresar de dos maneras, ¿no? La expresión de una moneda sobre la otra o su inverso. En definitiva, el tipo de cambio en este ejemplo lo estamos expresando en moneda local sobre moneda extranjera. Vuelvo un segundito acá. Los 10 están en moneda local sobre moneda extranjera. Los 12,50 están en moneda local por unidad de moneda extranjera. Por lo tanto, la tasa del numerador es la tasa de la moneda local, la tasa del denominador es la tasa de la moneda extranjera. Por supuesto, elevo a la n si fuera necesario. Y poniéndolo en el ejemplo, esto está mal. Quedó, perdón. Esto quedó, copié, pegué y me olvidé de borrar. Son los 12,50. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, avanzamos. Esto, si bien no es exactamente con el mercado de futuros de tipo de cambio, este negocito, está muy en boga en los momentos de atraso cambiario, en los momentos donde se cree altamente probable que el gobierno no devalúe la moneda o la devaluación sea pautada, se respete la devaluación pautada como en los días que estamos viviendo, donde dicen que se devalúa al 2% mensual y lo vienen respetando desde diciembre a esta parte. Y el mercado, los agentes económicos suponen que el gobierno va a respetar eso en el futuro. Por lo tanto, muchos agentes económicos con dólares en su poder los venden para realizar la colocación, blanqueo podría ser un caso, o cualquier tipo de ahorro, los venden, obtienen los pesos, los colocan a la tasa en pesos que es alta, ¿sí? Supongamos un 30%, no sé en cuánto estará en el mercado hoy en día, pero supongamos, obtienen los dólares a cambio, perdón, obtienen los pesos acrecentados por esa tasa y cuando termina la colocación, a esos pesos los convierten a dólares, no al tipo de cambio futuro, pero a un tipo de cambio del que tienen cierta confianza que se va a cumplir. Por lo tanto, mejoran, de esa manera, mejoran el rendimiento en dólares. Y eso es lo que van a escuchar en los noticieros, en los diarios económicos, o quien sea que da la noticia, eso es lo que denominan carry trade.
¿sí? Porque están trasladando, justamente tiene que ver con todo este modelo de traslado, ¿sí? No participa específicamente un contrato de futuro en el carry trade que se ve en los diarios, pero es más o menos este modelo, suponiendo que acá reemplazan el futuro por la expectativa relativamente baja de devaluación, según la confianza que tengan en el gobierno, ¿sí? ¿Dudas? Por ahora no, profesor, tendría que verlo bien tranquilo todo para poder ver si tengo dudas, digamos. Supongo que Bueno, después de verlo algo va a surgir, pero tengo que ponerme tranquila. ok, ok. Es complicado. Espero agazapado para la próxima, entonces. Bueno, gracias. Bueno, por una cuestión meramente temporal, vieron que en todos los casos el futuro venía o podía derivarse de el precio contado, en este caso lo estamos viendo para el tipo de cambio, acrecentado por la tasa de interés o por las tasas, por los costos que intervengan en cada caso. Con lo cual, la mera cuestión temporal hace que a medida que nos acerquemos al vencimiento del contrato futuro o forward, vaya habiendo una convergencia entre los precios. Es decir, el día o el instante del vencimiento, el precio futuro tiene que coincidir con el precio spot, con el precio contado. ¿Sí? Bueno, acá empezamos un poco con la distinción entre futuros y forwards. Los futuros son los que dijimos, los que operan en mercados institucionales. Están disponibles para una gran variedad de activos, entre ellos bonos y acciones, cereales oleaginosas, divisas, petróleo, etc. Negociados en mercados institucionales. Otra característica muy propia de los futuros es que son contratos estandarizados, es decir, ya está dicho de antemano cuánto, cuándo, cómo y las demás condiciones. Supongamos, el contrato de dólar de ROFEX, los contratos futuros de dólar de ROFEX son por $1.000. Si yo quiero $352, no puedo hacer un contrato de futuro de ROFEX. O contrato 1.000 o hago 2 contratos y por lo tanto estoy operando por 2.000 o hago 5 contratos y estoy operando por 5.000. No puedo hacer medio contrato, ¿sí? Son 1.000 o múltiplos de 1.000 o la cantidad que esté estandarizada, la cantidad del activo subyacente. La fecha también está establecida ya por reglamento. En el caso, sigo con el caso del dólar futuro, el dólar futuro vence el último día de cada mes. Son mensuales, hay posiciones mensuales y para el último día hábil, por supuesto, de cada uno de los meses. Esa es la fecha. Bueno, el lugar o de dónde se toma la cotización del activo subyacente también está establecido. En el caso de dólar es la cotización que publica el Banco Central en su comunicación 3500, se llama. Es un dólar en particular. No es ni el del Banco Nación, ni el dólar blue, ni el contado con liquidación, ni nada. Es el dólar que de la comunicación 3500 del Banco Central. Esa es la referencia, eso es lo que estamos contratando. Por lo tanto, las variaciones se liquidan respecto de ese subyacente. Otra cuestión habitual, esto es lo que en algún momento les quería buscar en mi cabeza y me quedé colgado y no dije nada. Otra cuestión habitual es esto de la liquidación diaria. Habitualmente los contratos futuros liquidan diariamente, es decir, día por día se determinan diferencias y el mercado exige que se paguen o permite que se cobren las ganancias, la posición de ganancia de cada una de las partes, o de ganancia o de pérdida de cada una de las partes. Si bien eso es habitual, tampoco es obligación. El reglamento de cotización de un determinado futuro podría establecer otra cosa al respecto. De todas formas, la liquidación diaria es un mecanismo fundamental para la determinación de garantías o para garantizar el cumplimiento de los contratos. Por lo tanto, está siempre, virtualmente siempre existe liquidación diaria. Márgenes de garantía. Está el margen inicial, es decir, independientemente de que yo tenga que cubrir diariamente la variación que haya del futuro, hay una garantía inicial que por el solo hecho de contratar hay que cubrirla. Y
después, a medida que transcurre el tiempo y empieza la evolución de las variables, bueno, tengo que ir reponiendo o me permiten retirar en su caso. Puedo salir, esto lo mencionamos en alguna parte de la clase a raíz de la pregunta de alguno de ustedes, puedo salir mediante la realización de la operación contraria. Si yo compré $1000 para noviembre del 2024 y no quiero esperar al vencimiento, puedo vender $1000 noviembre de 2024, tengo dos contratos que se oponen perfectamente. Por lo tanto, si bien pueden quedar abiertos hasta su vencimiento, yo ya no tengo ningún flujo. Todo flujo que genera uno es de sentido contrario al flujo que genera el otro. Es un poco como el calce de balance que mencionábamos al principio de la clase. Y esto del cumplimiento contra entrega, que también denominado cash settlement, significa que en los futuros habitualmente son cash settlement, es decir, que se liquida por la diferencia, pero podría existir, de hecho existen en el caso del ROFEX, de Mazda ROFEX, algunos granarios son de esa naturaleza, o hay de los dos, contra entrega, es decir, que efectivamente haya entrega. ¿Sí? Yo si contraté para comprar 1000 toneladas de soja, haya efectivamente la entrega de las 1000 toneladas de soja de parte del vendedor y se la lleva el comprador. Bueno, esa entrega habitualmente no se da en el caso de los futuros y habitualmente sí se da en el caso de los forward. Nada impide que haga un forward por liquidación de diferencias, es decir, cash settlement, y nada impide que un futuro permita u obligue incluso a la entrega del físico. Bueno, vamos a ver un poco de esto cuando la condición es cash settlement, ¿qué pasa con los flujos? ¿De dónde vienen los flujos? Supongamos este ejemplo en el que el futuro contratado es de 4 pesos para 250, la cantidad es de 250, y el precio al momento 3 es de 3 pesos. El futuro al vencimiento vale la diferencia. Dijimos que este es un futuro que liquida por diferencia. Por lo tanto, la diferencia entre 4 y 3, yo compré futuro a 4 y el valor es 3. El valor al vencimiento, el valor de contado en el momento futuro es de 3. Por lo tanto, voy a tener un flujo de... Perdón, esto es para el vendedor. Esto es para el vendedor. Voy a tener un flujo de 250 positivo. ¿Está? Si hubiera vendido al contado, si no me hubiera cubierto, yo obtendría 3. El vendedor obtiene 3. Como hizo un futuro, tomó una posición corta en un futuro por 4, el mercado le va a cubrir 250. ¿De qué manera? De esta manera. No hay obligación de entregar el futuro, de entregar al mercado de futuro. Es decir, las 250 toneladas de trigo, vendela a quien quiera que se las venda. En el mercado, en el momento que venció este contrato, el trigo vale 3 por tonelada. Bueno, vas a obtener 750. Pero yo quería obtener 1000 porque yo hice contratos de 250 por 4. El mercado te da la diferencia. Esta es la liquidación cash settlement. El mercado te cubre la diferencia de modo que tu ingreso neto sea 1000. No obtenés los 1000 por la venta del físico. Por la venta del físico en el mercado contado, obtenés solo 750. Pero la liquidación del contrato de futuro por la diferencia te cubre la parte de modo que es lo mismo que si hubieras vendido las 250 a 4 cada una. Y lo mismo sucedería si el precio se fuera a 6. Si el precio se fuera a 6, yo perdería por el futuro 500. Pero la posición neta sería esta. Yo sigo teniendo el físico, las 250 unidades físicas, las vendo a 6 y obtengo 1500. Pero el mercado va a decir, momento, usted tomó una posición corta a 4, cuando el precio futuro es 6, tenga a bien pagarme 500 pesos por esa diferencia. El mercado ya se habrá asegurado que los 500 ya estén depositadas, ¿sí? Pero bueno, venga, pague 500 y por lo tanto los 1500 que cobro de la cooperativa a la que le llevo el cereal,
menos los 500 que le pago al mercado para cancelar el futuro, o para cumplir, mejor dicho, la liquidación en efectivo del futuro por la diferencia, termino teniendo 1.000 pesos, ¿sí? Acá no me hubiera convenido cubrirme, pero me cubrí y obtengo 1.000. Acá, en el anterior me refiero, sí me vino bien la cobertura porque si no mi flujo hubiera sido menor. En todos los casos, si yo contraté futuro a 4 para 250 unidades, obtengo 1.000. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Cómo funciona esto de la diferencia de márgenes? Vamos a suponer que esta es la serie de valores reales de diciembre de 2023. El 4 de diciembre de 2023 contratamos un futuro a 735. Los pongo en contexto. El 4 de diciembre de 2023 todavía no había asumido el nuevo gobierno. El dólar estaba entre los 350, 360 pesos. No sé, ahora voy a ir poniendo, no me acuerdo bien los números, pero estaba por ahí. A mediados de diciembre saltaría el tipo de cambio. Bueno, el 4 de diciembre se esperaba que hubiera un salto cambiario, pero no se esperaba que fuera tan grande, ¿sí? Por lo tanto, los contratos futuros de diciembre, es decir, esto era para el 31 o para el 30 de diciembre, el último día hábil, se estaban comprando y vendiendo a 735. Bueno, el mercado me exige un margen de 130 por contrato. Estos son 735 pesos por cada dólar contratado. Lo mínimo es un contrato, o sea, son 735.000. Y el mercado me va a exigir por un contrato 130.000 pesos. ¿Está? 130 por dólar, cada contrato son 1.000 dólares. Bueno, vamos al grano. Esto ya lo tengo escrito, lo voy a ir despintando. El 4 de diciembre, entonces, el dólar estaba, este es el valor del dólar de la comunicación del Banco Central, 362.525. ¿Está? Y yo contraté, no puse un peso, contraté a que iba a comprar el 30 de diciembre a 735, lo que valía 362. Nota al pie. Estaba todo roto, seguimos teniendo todo roto, ¿no? En la economía. Porque yo dije recién, algo que vale 362.525 lo estoy contratando a 735. El tema es que esto que vale 362 no se puede conseguir a 362 por todas las restricciones que hay para la compra, ¿sí? Hecha esa salvedad, continuamos con el ejemplo para ver cómo funciona. Cuando cerró el día, después de que terminó a las 3 de la tarde, cuando terminan las operaciones, el mercado de futuros dice, bueno, la posición diciembre vale 741,40. Esto es de las cotizaciones, es un promedio de las últimas operaciones que se realizan en el día. No importa, la cuestión es cuánto dice el mercado que vale, a cuánto ajusta. Todas las referencias se van a tomar respecto del ajuste del mercado, que es este valor, que lo publica el mercado una vez que cierra la rueda. Bueno, si este es el caso, yo voy a tener un resultado de 6.400. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de ajuste, el valor del futuro, el precio F, la cotización F que veíamos en la teoría en toda la fórmula de recién, pasó a 741,40 cuando yo la contraté, yo hice la compra a 735. Por lo tanto, tengo una ganancia de 6,4 pesos por cada dólar contratado, 6.400 pesos por cada contrato. El resultado del día obviamente coincide porque es el único día. ¿Está? Vamos al día 5. El día 5 lo que sucede es que el dólar se mueve un poquito para arriba, de 362 a 363, pero el ajuste, ¿sí? Fíjense que a pesar de la suba en el subyacente, la cotización baja de 741 a 739. Por lo tanto, mi resultado total ahora es de solo 4.000. Yo hasta el día anterior había ganado 6.400 por un contrato y ahora mi ganancia acumulada baja a 4.000.
¿Está? Por lo tanto, en el día perdí 2.400. ¿Sí? Bueno, yo les dije antes, vamos a retomar con qué pasó con los flujos, qué fui poniendo y retirando. En el momento que contraté, yo les dije no pongo un peso, como veíamos en la teoría del contrato, en realidad puse 130.000 pesos por cada contrato. ¿Sí? Para garantizar que yo voy a estar ahí para poner los 735.000 por contrato el 30 de diciembre, me dice, bueno, pará, yo no sé quién sos vos, por lo tanto poneme 130.000 pesos por contrato y después vemos. Vemos qué pasa de acá al 30 de diciembre. Y lo que, o sea, siempre tiene que haber 130.000 pesos por contrato en la cuenta disponible para que el mercado la utilice en caso de que pierda. El primer día me gané 6.400. Por lo tanto, estos 6.400 los puedo retirar. ¿Sí? O los puedo dejar, si los dejo estarían en exceso. Mi obligación es de 130.000. ¿Está? Por lo tanto, si mi obligación es de 130.000, estos 6.400 los puedo retirar. Pero en el segundo día, si yo los retiré a estos 6.400, perdí y por lo tanto tengo que devolver los 2.400. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende esto? Sí, en el caso de que los retires tendrías que reponer para llegar a los 130 de nuevo. Claro. Si yo perdí 2.400 este día, quiere decir que la contraparte ganó 2.400. El mercado lo que va a hacer es decir, bueno, de estos 130.000, dame 2.400. ¿Sí? Se lo va a dar, no sé qué hice, perdón, 2.4. Se lo va a dar, esos 2.400 se lo va a dar a la contraparte que ganó para que se lo lleve. Pero si se lo dio a la contraparte para que se lo lleve, mi cuenta quedó en 127.600. Me va a decir, señor, usted tiene que llegar a 130.000. Venga con 2.400. Entonces vamos a aportar estos 2.400, lo vamos a transferir de la cuenta bancaria a la cuenta de la gente de bolsa para que la gente de bolsa lo ponga en el mercado y para que los 127.600 se transformen en 130.000 de nuevo. ¿Está? Y vamos con un día más. Día 6. El dólar queda prácticamente igual, pero parece que van a subir, van a devaluar apenas suman, qué sé yo, que se rumoreaba en ese momento. La cuestión es que subió de 739 a 770. Me gané en total 35.000. ¿Sí? El total acumulado, mi posición acumulada del día, 31.000. ¿Está? Si yo gané 31.000, el que me vendió a mí perdió 31.000. Y a ese le van a sacar 31.000 de su margen de 130.000 y por lo tanto lo van a dejar en 99. Y a él le van a decir, señor, reponga 31 para que su cuenta quede de nuevo en 130. Y mi cuenta está en 130 más 31, los 31 me los llevo y la dejo en 130. ¿Está? Y así en cada uno de los días. Y así en cada uno de los días. Fíjense que va a haber un salto grande. $360, bla, bla, bla. 10 de diciembre asumen, fue fin de semana el 10 de diciembre. El 13 de diciembre pasaron el tipo de cambio de 366 a 800. ¿Está? Ya se esperaba una devaluación relativamente brusca, por eso se venía operando en 755, 770, 755, etc. Pero cuando se dio la noticia, la certeza que esa devaluación brusca era específicamente a 800, ahí hubo un ajuste importante. Que al comprador lo benefició. Le dio 64.000 de ganancia en ese solo día. ¿Está? Fíjense lo que pasa con las curvas, no sé si se llega a ver. La azul que va por abajo, este es el dólar contado, el dólar de la comunicación 3.500. Y este es el precio futuro. Acá se ve lo de la convergencia. Ese grafiquito hermoso con las curvitas que convergían, bueno, esto se dio en la práctica en diciembre con respecto al tipo de cambio en Argentina. ¿Está? Se esperaba una devaluación, no a 800, sino se esperaba a unos 750. Cuando se confirmó que esto iba a 800, el dólar ajustó. Acá todavía había
espacio de actuación de las tasas, ¿sí? Recuerden que el futuro era el spot capitalizado a la tasa libre de riesgo, bueno, con las diferencias de las tasas de las monedas que intervienen. Bueno, había un diferencial. A medida que se va acercando, ese diferencial por acción del exponente del n se va tendiendo a cero y por lo tanto se igualan en el momento final. Al 30 de diciembre, el dólar futuro diciembre 2023 vale exactamente el valor de la comunicación 3500. Convergen al final al vencimiento. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Todos? Sí. ¿Sí? Entonces, de este modo, siempre hay un número. Esto lo pone, estos 130.000 de margen los pone el mercado. Hay una tabla, si buscan en internet van a encontrar una tabla que la primera posición, es decir, la que vence a fin del mes que estás transcurriendo, tiene 130 pesos por dólar contratado. La del segundo mes son, no sé, 155. La del tercer mes, 170 y así. Cuanto más largo es el vencimiento, más grande es el margen que exige el mercado. El mercado exige este margen en función de sus estudios para garantizarse el cumplimiento. ¿Cuál es el riesgo del mercado? Que de un día para el otro haya un movimiento tan brusco que la pérdida sea superior a estos 130.000. El mercado establece este número en función de la probabilidad de ocurrencia de un evento tan brusco. Fíjense que hubo un movimiento brusco bastante grande, ¿sí? Dijimos el 13, y esto provocó un movimiento de 64, ¿sí? De prácticamente casi exactamente la mitad de lo que era el margen. ¿Sí? Es decir, acá benefició al comprador, por lo tanto acá el vendedor le bajó a 66 el margen. Ese día tuvo que poner 66.000 pesos por contrato. ¿Está? Si en lugar de 800 esto se hubiera ido a 2.500, ahí probablemente el mercado hubiera estado en problemas. Porque en un día no le alcanzan los márgenes. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, avanzo. Otro contrato, otro tipo de instrumento derivado es el swap. Como dice ahí, un swap es un acuerdo entre empresas para intercambiar, entre agentes en realidad, para intercambiar flujos de efectivo en el futuro. Básicamente un swap es una cadena de futuros o cadena de forwards, mejor dicho. Es decir, la prestación no es con un único vencimiento, sino que se da en el transcurso del tiempo. Hay un periodo 1, 2, 3, etcétera, por un plazo determinado, pero con prestaciones pautadas para puntos intermedios hasta llegar al vencimiento. El acuerdo define fecha de pago, cómo deben calcularse, el cálculo de los flujos. Bueno, el subyacente también puede ser, o los subyacentes típicos para un swap son las tasas de interés, los tipos de cambio, o puede ser cualquier otra variable. Pero lo más habitual es trabajar con tasa de interés y tipo de cambio. La idea es intercambiar flujos, que un agente reciba los flujos de fondo del otro atados a una determinada variable. Por ejemplo, si estamos endeudados en dólares y queremos estar endeudados en pesos, y hay otro que tiene la posición contraria, que está endeudado en pesos y quiere estar endeudado en dólares, no es necesario que deshagamos, que rescindamos los contratos con los bancos de cada uno de ellos. Nos acordamos entre las partes, decimos, che, vos pagale al banco mío, yo le pago al banco tuyo, en definitiva. ¿Sí? Más allá de que el mecanismo sea más o menos indirecto, depende de cómo se acuerde, ahí está el intercambio de flujos con el que se suele definir al swap. Acá tenemos un ejemplo del swap que nos permite convertir un pasivo a tasa fija en tasa variable. Esto está tomado del libro de Hull. Son las empresas, lo toma para Intel y Microsoft. Cada una está endeudada con su banco, digamos, hacia afuera están los bancos. Intel está endeudada a tasa fija del 5,2, le paga el 5,2% por su préstamo a su banco. Y Microsoft está endeudada a tasa variable LIBOR, que es una tasa de referencia que cambia día a día, esta tasa cotiza diariamente y por lo tanto es la tasa que cambia al momento que Microsoft tenga que hacer los pagos de interés a su banco.
la tasa contratada o el costo financiero contratado es LIBOR más 0,1%. Bueno, pero Mike, sí, ¿alguien me quiere hablar? ¿No? Bueno. Microsoft entonces decía está endeudada a tasa variable, pero le gustaría estar a tasa fija. Intel está endeudada a tasa fija, pero le gustaría a tasa variable. Agarra a Bill Gates y lo llama al capo de Intel, que no sé quién será, y le dice, che, intercambiemos, hagamos un swap. En el swap entonces se intercambian un flujo fijo por un flujo constante. ¿Sí? El intercambio, swap significa eso, intercambio, hace que Microsoft le pague una tasa fija del 5, esta tasa la pactan, fíjense que acá hay un diferencial, pero en definitiva, Intel le paga 5,2 a su banco y cobra de Microsoft fijo del 5%. Por lo tanto, tiene un costo fijo Intel de solamente 0,2. Pero a cambio de cobrar ese 5% de parte de Microsoft, le paga la tasa LIBOR a Microsoft. Por lo tanto, ¿qué paga Intel? Paga LIBOR y termina pagando neto de estos dos flujos 0,2%. Su costo final, hay un micrófono abierto que un poquito molesta, disculpen, no sé quién es. Intel termina pagando LIBOR más 0,2. ¿Se ve lo que hace Intel? Sí, profe. Ok. Por el otro lado, Microsoft, que paga a su banco LIBOR más 0,1, cobra de parte de Intel LIBOR. Por lo tanto, eso le anula el flujo variable. Su componente variable se anula porque lo que le paga el banco lo cobra de Intel. Termina pagando un neto al banco de 0,1. Pero también le paga a Microsoft un 5%. Perdón, le paga Microsoft a Intel un 5%. ¿Estamos? Recapitulando. Intel estaba endeudada a un costo fijo de 5,2. Por toda esta transacción termina estando endeudada a LIBOR más 0,2. Y Microsoft, que estaba endeudada a LIBOR más 0,1, termina endeudada a 5,1. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Todos? Yo sé que esto tiene su complejidad, así que hablen, pregunten. ¿Y cómo saben, profe, si es lo conveniente? No, es su decisión. Es lo Ah, que bien. quieren según su criterio, según lo que juzgan. Microsoft, porque calzan con sus activos, si uno tiene activos en tasa que devengan tasa fija y por lo tanto no quieren estar descalzados, como veíamos antes, lo de cobertura por balance o por la razón que sea, por expectativas respecto del futuro. ¿Sí? Puede ser que tengan visión diferente respecto del futuro. ¿Sí? Microsoft tenga una visión alcista respecto de la tasa y por lo tanto quiere pasar a tasa fija porque si la tasa sube lo perjudica. E Intel tiene la visión contraria. Como en casi todo, para que haya contrato, lo que tiene que haber es dos partes que tienen visiones e intereses exactamente opuestos. ¿Está bien? Claro, sí. Bien. Sí, sí. En el primer caso convertíamos un pasivo de tasa fija a tasa variable, en este caso convertimos un activo de tasa fija a tasa variable. ¿Sí? Es decir, se puede dar tanto con pasivos como veíamos en el caso de la deuda, acá las empresas estaban endeudadas y también podemos convertir activos de un tipo de tasa a otro. ¿Sí? Fíjense que lo que cambia es la dirección de la flecha. Acá Intel recibe una tasa variable, Microsoft recibe una tasa fija y quieren el caso contrario, por lo tanto, realizan un swap que intercambia sus flujos. El esquema de razonamiento es más o menos el mismo, así que no me voy a detener en eso. Del mismo modo que convertía activos y pasivos de una tasa fija a una tasa variable, puedo convertir activos y pasivos de una moneda a otra moneda. ¿Sí? Esto sería exactamente lo mismo, donde dije tasa fija, pongan moneda 1, donde dije tasa variable, pongan moneda 2, y el caso es exactamente lo mismo. Y la otra variante que puede haber es que no actúan, que es lo que
por ahí más se da, no actúa directamente las empresas contratando. Bill Gates no tiene el teléfono, sería raro, del dueño o del capo de Intel, sino que hay alguien especializado, una institución financiera, un agente especialista, ¿sí? Un banco de inversión, alguien muy particular, con condiciones y conocimiento muy particular, que está en este asunto, que se pone en el medio, que es un intermediario porque hace un contrato de swap, lo llamamos habitualmente swapper, ¿sí? Y en lugar de darse los flujos directamente de Intel a Microsoft, hay alguien que le dice, che, Microsoft, vos querés tasa, en este caso Microsoft está pagando tasa variable, por lo tanto quiere tasa fija. Bueno, yo te cubro la tasa variable, yo te pago LIBOR, pagame a mí la tasa fija. ¿Sí? Acá el intermediario le dice, te pago, te devuelvo el componente variable del LIBOR, vos dame a mí la tasa fija de 5,015. ¿Sí? Entonces, Microsoft termina convirtiendo su deuda variable LIBOR más 0,1 en tasa fija 5,115. Y lo mismo para el otro lado. Intel tiene una tasa fija de 5,2. Bueno, obviamente el swapper no financia esto, sino que lo cobra de Intel. La LIBOR que le paga a Microsoft la cobró de Intel. El componente fijo que le devuelve el swapper a Intel no lo paga de su bolsillo, sino que lo cobró de Microsoft. Se pone en el medio, obteniendo, por supuesto, los diferenciales. O sea, por hacer esta intermediación se gana la diferencia entre 5,015 que cobra de Microsoft y 4,985 que paga a Intel. Intel y Microsoft cumplen con su cometido de convertir una deuda a tasa fija en tasa variable o viceversa, y este señor se lleva su tajada del negocio por haber juntado a las partes. ¿Está? Sí, profe. Ok. Bueno, acá hay un ejemplo numérico. Me parece que está suficientemente explicado y después vamos a opciones y ya son las 8. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar el ejemplo de swap y continuamos con opciones la clase que viene, el lunes. Bien. Habíamos visto los gráficos de flujos y demás. Supongamos un ejemplo para ponerle número a lo que estábamos viendo recién. Supongamos las empresas acá en lugar de Intel y Microsoft son las empresas A y B. El swap que contratan hace que, o de acuerdo al swap que contratan, A le paga a B la tasa fija del 5%, B le paga A una tasa variable en función de cómo se mueva esa tasa, que vamos a ver la serie de cómo se va moviendo, y el principal o la deuda de referencia de esas tasas se aplican a $5.000, euros, yenes, lo que sea. Bueno, este es el esquema de cómo se va moviendo la tasa variable, que se sabe obviamente una vez que transcurre el tiempo. Una vez que llega el vencimiento del momento 1, sabemos que la tasa variable es 4,2. ¿Sí? Dijimos que A se comprometía a pagar a B una tasa fija del 5. Por lo tanto, en todos los periodos, A le paga a B 250, el 5% de 5.000. Y B le paga A el porcentaje variable, 4,2 para el primer periodo, de 5.000. 4,2 de 5.000 son 210. En el segundo periodo le paga 4,8 de 5.000 son 240. En el tercer periodo le paga 5,3 de 5.000 son 265 y así sucesivamente. ¿Estamos? En definitiva, como resultado del swap, esto está visto desde A termina pagándole a B un neto de 40. Entre lo que cobra y paga, acá también puede haber un cobro por el total o un pago por el total y un cobro por el total. Me refiero a paga los 250, cobra los 210, o el mismo swap entre sus cláusulas dice arreglamos por la diferencia y paga y cobra el que corresponda. En cualquier caso, desde el punto de vista financiero sería lo mismo, más allá de algún costo asociado que pueda tener la transacción. En el primer momento, en el primer periodo, A termina pagando 40. ¿Está? En el segundo momento, en el segundo periodo, A termina pagando
10. Y después empieza a cobrar. Es decir, los 2 primeros periodos, el swap no le convenía en realidad a A, porque termina pagando, ¿sí? Termina pagando un 5%. Esto hace que su costo final sea del 5%, cuando en realidad podría tener un costo de 4,2 o de 4,8. Cuando la tasa variable empieza a superar el 5%, ahí el swap se vuelca y se pone en favor de A y en perjuicio de B. Y A empieza a cobrar. Y obviamente, al igual que como veíamos en los gráficos, esto no es que hacen solamente esto porque les gusta jugar con la plata y mandarse y ponerse y hacer cálculos, sino que atrás de esto hay una cobertura, ¿sí? Les dije, por ahí uno se enfoca, se empieza a meter en el análisis y pierde foco de que lo que estamos haciendo es una cobertura. Bueno, estos flujos son únicamente respecto del swap, de lo que surge respecto del swap, pero esto está cubriendo una posición con un tercero ajeno a este contrato swap. ¿Está? Si A está haciendo este contrato, es porque está comprometido con un banco o con un tercero a tasa variable y quiere una tasa fija, porque su expectativa es lo que sucede acá, que la tasa variable suba. ¿Sí? Tiene sus analistas sus analistas financieros, el CFO, quien sea, dice, che, la tasa va a tender a subir en los próximos 5 años. Tenemos una deuda muy grande a tasa variable. Cuando empieza a subir la tasa, esto nos va a costar cada vez más. Hagamos un swap con X o busquemos algún swapper que nos permita hacer un swap de modo de cubrir esa tasa variable. ¿Sí? Esto que recibe de 210, que recibe de la contraparte, es porque a su vez, por otro lado, por fuera de este cuadro, está comprometido a pagar 210. Entonces, este flujo le cubre esos 210 y termina pagando 250. ¿Sí? Con algún eventual diferencial como veíamos en los gráficos de flujo, pero esto le cubre mayormente el componente variable al que no quiere estar expuesto A. Todo lo contrario para B. B cree que la tasa va a bajar, por lo tanto quiere pagar tasa variable. O tiene compromisos, no compromisos, tiene activos, quiere calzarlo, este pasivo lo quiere calzar con activos a tasa fija y por lo tanto se compromete a tasa fija del 5 a pesar de que está endeudado a tasa variable con este camino, con este recorrido de tasa. Bueno. Preguntas. De mi parte no, profesor. Yo los voy a ver tranquila y bueno, en la próxima clase a lo mejor alguna duda surja, porque son muchas Bueno, preguntas. sí, se pone más denso el contenido Sí, de para estas unidades. mí es todo nuevo, todo esto, entonces muy Está bien. nuevo. Bueno, Así que bueno. véanlo tranquilos, medítenlo, digiéranlo y continuamos la próxima. Estaba previsto ver opciones, ¿sí? Que no llegué, ya son más de las 8. El lunes arrancamos, completamos lo que estaba previsto para la clase de hoy, por lo tanto, los alumnos de la comisión 3, creo que es, Sí, la comisión la de 2. la tarde, ¿no? La 2, perdón, la 2. Los alumnos de la comisión, todos siempre están invitados, ¿no? Quien sea puede participar de las clases, son abiertas, pero bueno, puntualmente los alumnos de la comisión 2 están en esta reunión para este tema. Bueno, no terminé, discúlpenme, se hizo más largo de lo previsto. Por lo tanto, vamos a completar la clase que viene con el tema opciones. ¿Estamos? Perfecto, profe. Dale, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Buen fin profe, de buen semana. fin de. Buen fin de. Igual.